Los tres cielos son una realidad espiritual que pocos comprenden y aún menos se atreven a explicar. En este video, revelaremos lo que la Biblia dice sobre estas dimensiones, el impacto de los ángeles en ellas, y cómo la caída de Lucifer desató un conflicto que todavía afecta nuestras vidas. Estas verdades no solo transformarán tu perspectiva, sino que te harán cuestionar lo que creías saber sobre el mundo espiritual. Si quieres entender lo que nadie está hablando sobre los tres cielos, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, activa la campanita y dale like para no perderte más revelaciones como esta. Comencemos. Los tres cielos y Lucifer, una realidad espiritual ignorada. El concepto de los tres cielos es una de las enseñanzas más fascinantes y, al mismo tiempo, menos exploradas en el contexto bíblico. En la carta de Pablo a los Corintios, se hace referencia al tercer cielo, 2 Corintios 12:2, un lugar que se presenta como una dimensión espiritual distinta y superior. Este pasaje nos deja interrogantes profundas. ¿Cuáles son los tres cielos? ¿Cómo se conectan con la presencia de ángeles y la rebelión de Lucifer? Estas preguntas no solo tienen un trasfondo teológico, sino también una implicación para nuestra comprensión del mundo espiritual. La Biblia describe a Lucifer como el querubín protector más bello y exaltado creado por Dios, Ezequiel 28, 12-15. Su caída, marcada por el orgullo y la ambición de ser como Dios, cambió la estructura espiritual del universo. En esta narrativa, Lucifer fue desterrado junto con sus seguidores al dominio y subterrenales, marcando una lucha eterna entre el bien y el mal. ¿Pero qué papel juegan los tres cielos en este conflicto? Este texto explora cómo la división de los cielos y el papel de Lucifer reflejan la lucha entre la luz y la oscuridad y cómo estas realidades espirituales impactan tanto el pasado como el presente. Desde las escrituras hasta los eventos actuales, descubriremos cómo esta verdad oculta sigue influyendo en nuestra percepción del mundo espiritual. El primer cielo, el mundo físico. La Biblia identifica el primer cielo como el mundo visible, el firmamento que observamos, compuesto por el sol, la luna y las estrellas, Génesis 1, 14-19. Es aquí donde se desarrolla la existencia humana y también el escenario principal de la interacción entre el bien y el mal. Lucifer, conocido después de su caída como Satanás, opera en este nivel para ejercer influencia sobre la humanidad. Un ejemplo clave de esta operación se encuentra en el libro de Job, donde Satanás recorre la tierra buscando a quien acusar, Job 1, 6-7. Este texto no solo nos muestra su actividad en el primer cielo, sino también su acceso limitado a la presencia de Dios para presentar acusaciones. En la actualidad, estas acciones pueden relacionarse con la corrupción y las tentaciones que enfrentamos diariamente, desde conflictos sociales hasta crisis morales. El segundo cielo, el reino de los principados y potestades. El segundo cielo es el ámbito donde residen los principados, potestades y huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Es aquí donde Lucifer y sus ángeles caídos dirigen sus operaciones espirituales. La descripción de Daniel 10 ofrece una visión clara de este reino. El ángel enviado a Daniel es detenido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, viene en su ayuda. Este evento revela una lucha invisible que tiene lugar en esta dimensión. Hoy, esta batalla espiritual se refleja en los conflictos globales y las ideologías que buscan desviar a la humanidad del propósito divino. Desde el incremento del materialismo hasta la negación de lo espiritual, el segundo cielo sigue siendo un campo de batalla crucial entre las fuerzas del bien y del mal. El tercer cielo, la morada de Dios. El tercer cielo, según la Biblia, es el lugar donde reside Dios, el reino de gloria eterna. Pablo, en 2 Corintios 12, 2-4, relata haber sido arrebatado al paraíso, describiéndolo como una experiencia tan sublime que las palabras humanas no pueden expresar. Este reino está separado del pecado y de la influencia de Lucifer, siendo un lugar de absoluta santidad y comunión con Dios. A diferencia de los otros cielos, el tercero no es un campo de batalla. Es la meta última para aquellos que perseveran en la fe y buscan una relación íntima con el Creador. Jesús menciona este lugar al hablar del reino de los cielos como la recompensa para quienes cumplen la voluntad de Dios, Mateo 7:21. Aquí no hay lugar para la rebelión ni el mal, ya que todo está bajo el dominio absoluto de la justicia divina. La caída de Lucifer y los tres cielos. La rebelión de Lucifer marcó un antes y un después en la dinámica espiritual de los cielos. Según Isaías 14, 12-15, Lucifer fue expulsado debido a su ambición de ascender más allá del tercer cielo y ser como el Altísimo. Este acto de insubordinación no solo resultó en su caída, sino también en la separación de los cielos en esferas distintas, con límites definidos entre lo sagrado y lo profano. El juicio sobre Lucifer fue inmediato. Perdió su lugar en la presencia de Dios, siendo arrojado al ámbito terrenal y subterráneo. Jesús mismo describe esta caída en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Este evento enfatiza la imposibilidad de que el mal tenga cabida en el tercer cielo, subrayando la pureza absoluta de la morada divina. Los tres cielos y el conflicto espiritual actual. La separación de los cielos establece el escenario para una guerra espiritual continua. Mientras el tercer cielo permanece intacto como el dominio de Dios, el primero y segundo cielo se convierten en campos de batalla donde las fuerzas de la luz y la oscuridad compiten por influir en la humanidad. Esta lucha no es solo teológica, sino profundamente práctica, afectando nuestras decisiones, valores y destino eterno. Un ejemplo de esta influencia es la forma en que las ideologías modernas, como el relativismo y el secularismo, intentan negar la existencia de Dios y desviar a las personas de la verdad bíblica. Estas corrientes, impulsadas desde el segundo cielo, buscan oscurecer la percepción de la humanidad sobre el propósito divino, creando una desconexión entre lo terrenal y lo celestial. La importancia de comprender los tres cielos. Conocer la estructura de los tres cielos no es solo una cuestión de curiosidad teológica, sino una herramienta crucial para entender el panorama espiritual en el que vivimos. La Biblia nos llama a estar atentos y a vestirnos de la armadura de Dios, Efesios 6, 13-17, para resistir las artimañas del enemigo. Esto incluye reconocer cómo Lucifer opera en los distintos cielos y cómo podemos alinearnos con la voluntad divina para vencer en esta batalla. El rol de los ángeles en los tres cielos. Los ángeles desempeñan un papel fundamental en la dinámica de los tres cielos. Creaciones celestiales de Dios, ellos actúan como mensajeros, guerreros y servidores divinos. En el tercer cielo, su función principal es adorar al Creador y cumplir sus mandatos, Isaías 6, 1, 3. Estas criaturas de luz no solo representan la gloria de Dios, sino que también protegen la pureza de su morada celestial. En el segundo cielo, los ángeles enfrentan una misión distinta, librar batallas contra los principados y potestades del mal. Ejemplos de estas luchas se encuentran en pasajes como Apocalipsis 12, 7-9, donde Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón y sus seguidores, logrando finalmente expulsarlos de los cielos. Estas batallas espirituales simbolizan la guerra continua entre las fuerzas de Dios y las de Lucifer. En el primer cielo, los ángeles también tienen interacciones directas con los seres humanos. Actúan como mensajeros divinos, llevando revelaciones y guía a los siervos de Dios. Un ejemplo destacado es el ángel Gabriel, quien anunció el nacimiento de Jesús a María, Lucas 1, 26-38. Este rol resalta cómo los ángeles son puentes entre lo divino y lo terrenal, sirviendo como manifestaciones tangibles de la voluntad celestial. Lucifer y sus ángeles caídos, la contraofensiva en los cielos. Lucifer no actúa solo en su rebelión contra Dios. Su caída arrastró a una tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12:4, quienes ahora son conocidos como demonios o ángeles caídos. Estos seres operan principalmente en el segundo cielo, aunque su influencia alcanza el primero. Mientras los ángeles de Dios cumplen la voluntad divina, los ángeles caídos trabajan para desviar, engañar y destruir. El segundo cielo se convierte en el centro de operaciones de estas fuerzas malignas. Desde allí, influyen en los líderes de naciones y propagan ideologías contrarias a los principios bíblicos. El relato de Daniel 10 muestra cómo estos seres espirituales intentan frustrar los planes de Dios al oponerse a sus mensajeros. El príncipe de Persia y otros demonios mencionados en la Biblia ilustran cómo Lucifer organiza sus fuerzas en una jerarquía destinada a perpetuar el mal. El impacto de los tres cielos en la vida humana. La conexión entre los tres cielos y la humanidad es innegable. Cada cielo representa una esfera de influencia que afecta nuestras vidas de manera directa o indirecta. En el primer cielo, vivimos nuestras experiencias cotidianas, enfrentando tentaciones y luchas que reflejan el conflicto espiritual entre el bien y el mal. En el segundo cielo, se desarrollan las batallas invisibles que determinan las corrientes ideológicas, políticas y sociales que moldean el mundo. Y en el tercer cielo, encontramos nuestra esperanza eterna, un destino prometido a quienes permanecen fieles a Dios. Este entendimiento nos invita a vivir con una perspectiva más amplia, reconociendo que nuestras acciones tienen repercusiones tanto en lo terrenal como en lo espiritual. La oración y la fe se convierten en nuestras herramientas más poderosas para enfrentar esta realidad. Jesús, al enseñar a orar en Mateo 6:10, nos instruye a clamar porque la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, mostrando cómo los cielos están interconectados con nuestra vida diaria. El silencio sobre los tres cielos. A pesar de la importancia del tema, los tres cielos son un concepto poco discutido en la mayoría de los círculos cristianos. Este silencio puede atribuirse a la complejidad del tema y al temor de abordar cuestiones espirituales profundas. Sin embargo, la falta de conocimiento deja a los creyentes vulnerables a las artimañas de Lucifer y sus ángeles caídos. El apóstol Pablo advierte en 2 Corintios 2:11 sobre no ignorar los esquemas de Satanás, subrayando la necesidad de comprender estas realidades espirituales.
La educación y el entendimiento de los tres cielos no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos equipan para resistir los ataques del enemigo. Conocer el papel de Lucifer, los ángeles caídos y las fuerzas celestiales en cada cielo nos permite discernir las estrategias del mal y alinearnos con los propósitos divinos. La rebelión de Lucifer, su impacto en los tres cielos. La rebelión de Lucifer no solo transformó su existencia, sino también la estructura espiritual de los cielos. Antes de su caída, él habitaba en el tercer cielo, cerca de la presencia de Dios, cumpliendo su papel como querubín protector, Ezequiel 28 horas y 14 minutos. Sin embargo, su orgullo y ambición lo llevaron a buscar un trono equivalente al de Dios, Isaías 14, 13-14, lo que resultó en su expulsión. Este evento marcó el inicio de un conflicto cósmico que afecta a todos los niveles de la creación. El descenso de Lucifer lo desplazó hacia el segundo cielo, donde estableció su reino de tinieblas junto con los ángeles caídos que lo siguieron. Desde este lugar, lidera una guerra constante contra los propósitos divinos. Su influencia se extiende al primer cielo, donde busca corromper a la humanidad, utilizando estrategias como el engaño, la tentación y la opresión espiritual. Aunque su acceso al tercer cielo fue cortado, su capacidad para acusar a los hijos de Dios se menciona en textos como Job 1, 6-7 y Apocalipsis 12:10, mostrando su limitada interacción con la presencia divina. El segundo cielo, campo de batalla espiritual. El segundo cielo es un territorio estratégico para Lucifer y sus seguidores, ya que es aquí donde se desarrolla la lucha espiritual más intensa. En este ámbito operan los principados, potestades y huestes espirituales de maldad mencionados en Efesios 6:12. Estos seres trabajan para influir en los eventos terrenales, utilizando tácticas que van desde la manipulación de sistemas políticos hasta la promoción de ideologías contrarias a los valores bíblicos. Un ejemplo notable de esta dinámica se encuentra en Daniel 10, donde el ángel enviado a Daniel enfrenta resistencia por parte del príncipe de Persia, un ser demoníaco que intenta bloquear la respuesta divina. Este evento no solo revela la realidad de las batallas espirituales, sino también la necesidad de una intervención divina constante para asegurar el cumplimiento del plan de Dios. Los ángeles fieles, liderados por Miguel, desempeñan un papel crucial en estas confrontaciones, asegurando que la voluntad de Dios prevalezca. La influencia de Lucifer en el primer cielo. Aunque el segundo cielo es el centro de operaciones de Lucifer, su influencia es evidente en el primer cielo, el mundo físico donde vivimos. Aquí, utiliza su poder para tentar, acusar y oprimir a la humanidad. Jesús mismo lo describe como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, indicando su autoridad limitada pero significativa en el ámbito terrenal. Lucifer utiliza herramientas como la codicia, el orgullo y el miedo para desviar a las personas del propósito divino. Sus tácticas incluyen la promoción del materialismo, la corrupción de valores morales y la difusión de ideologías que niegan la existencia de Dios. Estos esfuerzos están diseñados para separar a la humanidad de su Creador, generando un estado de caos espiritual y social. La esperanza en el tercer cielo. A pesar del impacto de Lucifer en los cielos inferiores, el tercer cielo permanece inmutable y puro, siendo el lugar de la plena presencia de Dios. Este cielo es el destino final de los fieles, un lugar de gozo eterno donde no existe el pecado ni la influencia del mal. Pablo describe esta morada celestial como un lugar que ojo no vio, ni oído oyó, 1 Corintios 2:9, destacando su perfección y gloria. El tercer cielo también es el punto de partida de las estrategias divinas para redimir a la humanidad. Desde aquí, Dios envió a su Hijo para derrotar el poder del pecado y la muerte, asegurando la victoria final sobre Lucifer y sus seguidores. La crucifixión y resurrección de Jesús marcaron un punto de inflexión en la historia espiritual, asegurando que el destino de los fieles esté en el tercer cielo, lejos de la corrupción de los cielos inferiores. El papel de los creyentes en esta guerra espiritual. Los creyentes están llamados a ser participantes activos en esta guerra espiritual. Efesios 6, 13-17 nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para resistir los ataques de las fuerzas malignas. Esto incluye la oración, el estudio de la palabra y la fe como escudo contra las tácticas de Lucifer. Además, se nos anima a hacer luz en el mundo, reflejando los valores del tercer cielo en el primer cielo. Entender la estructura de los tres cielos y el rol de Lucifer nos permite discernir mejor los desafíos espirituales que enfrentamos. Este conocimiento no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos equipa para vivir con propósito y esperanza, sabiendo que la victoria final pertenece a Dios. La expulsión de Lucifer, su influencia en los tiempos actuales. El relato de la caída de Lucifer no solo tiene implicaciones espirituales, sino también un impacto directo en la realidad que vivimos hoy. En Apocalipsis 12, 7-9 se describe una batalla en el cielo en la que Miguel y sus ángeles derrotan a Lucifer y sus seguidores, expulsándolos del tercer cielo.
Este evento marca su confinamiento al segundo cielo y al ámbito terrenal, donde continúa su rebelión contra los propósitos de Dios. Aunque Lucifer ya no tiene acceso a la presencia directa de Dios, su influencia sigue siendo poderosa en los dos cielos inferiores. El apóstol Pedro advierte que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Esta descripción subraya su constante actividad para desviar a la humanidad del camino de la verdad. Hoy, vemos esta influencia manifestada en el aumento de ideologías que buscan desacreditar los valores cristianos y en la creciente aceptación de prácticas espirituales que abren puertas al reino de las tinieblas. El segundo cielo, control y manipulación. El segundo cielo, donde residen los principados y potestades, sigue siendo un campo de operación clave para Lucifer. Desde esta dimensión, se despliegan estrategias para influir en los sistemas políticos, sociales y económicos del mundo. Efesios 2:2 lo describe como el príncipe de la potestad del aire, lo que indica su capacidad para ejercer control indirecto sobre los asuntos humanos. Este dominio se manifiesta en formas como la corrupción gubernamental, las guerras y la explotación económica. Un ejemplo actual de esta influencia puede observarse en los conflictos globales que parecen irresolubles. Muchas de estas crisis tienen raíces espirituales profundas, impulsadas por fuerzas malignas que buscan generar división y caos. La Biblia deja claro que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales que operan en el segundo cielo, Efesios 6:12. Entender esta realidad nos permite abordar estos desafíos desde una perspectiva espiritual a través de la oración y la fe. El papel de los ángeles en la defensa divina. A pesar del poder de Lucifer, los ángeles fieles a Dios desempeñan un papel crucial en la defensa de los cielos y de la humanidad. Miguel, el arcángel, es presentado como el líder de los ejércitos celestiales, encargado de contrarrestar las acciones de Lucifer. En Daniel 12:1 se profetiza que Miguel se levantará en un tiempo de gran angustia para proteger al pueblo de Dios, asegurando que los planes divinos se cumplan. Este ministerio angelical no se limita al pasado, sigue siendo relevante hoy. Hebreos 1:14 afirma que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto significa que los creyentes cuentan con una ayuda celestial constante para enfrentar los ataques de las fuerzas malignas. Desde intervenciones milagrosas hasta la guía espiritual, los ángeles juegan un papel activo en la protección y fortalecimiento de los fieles. La responsabilidad de los creyentes. Frente a esta realidad espiritual, los creyentes tienen una responsabilidad clave: permanecer firmes en su fe y actuar como agentes de luz en un mundo lleno de tinieblas. Jesús advirtió a sus discípulos que serían la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5:13-14, llamándolos a influir positivamente en su entorno. Esta misión incluye la evangelización, la intercesión y la lucha espiritual a través de la oración. El conocimiento sobre los tres cielos y la actividad de Lucifer no debe generar temor, sino motivar a los creyentes a tomar acción. Efesios 6:10-17 describe la armadura espiritual que Dios ha provisto, incluyendo el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el escudo de la fe. Estas herramientas son esenciales para resistir los ataques del enemigo y avanzar en la obra del reino. La esperanza final, la derrota definitiva de Lucifer. A pesar de su poder temporal, el destino de Lucifer está sellado. Apocalipsis 20:10 describe su juicio final: será arrojado al lago de fuego junto con sus seguidores, donde será atormentado por la eternidad. Este desenlace asegura que el mal no tendrá la última palabra y que el reino de Dios prevalecerá. Mientras tanto, los creyentes están llamados a vivir con la esperanza de esta victoria final. La lucha espiritual es real, pero también lo es la promesa de que aquellos que perseveran en la fe recibirán la recompensa eterna. En el tercer cielo, en la presencia de Dios, no habrá más dolor, muerte ni influencia del pecado, sino una paz perfecta que reflejará el diseño original de la creación. El impacto de los tres cielos en la humanidad, una perspectiva práctica. El conocimiento de los tres cielos no es solo una enseñanza teológica, sino una herramienta para comprender nuestra posición en el panorama espiritual. Cada uno de estos cielos tiene un impacto directo en la vida de las personas, influyendo en su relación con Dios, con los demás y con el mundo. Desde el primer cielo, donde enfrentamos las realidades tangibles de la vida, hasta el tercer cielo, el destino eterno en la presencia de Dios, estos niveles revelan la importancia de vivir con conciencia espiritual. En el primer cielo, el mundo físico, los desafíos diarios pueden ser interpretados como oportunidades para reflejar el carácter de Cristo. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Mateo 6:10. Esta oración demuestra que la vida terrenal no está desconectada de las realidades celestiales. A través de nuestras acciones, palabras y decisiones, participamos activamente en traer el reino de Dios a la tierra.
En el segundo cielo, aunque no somos testigos directos de las batallas espirituales, estas afectan nuestra vida cotidiana. Las tentaciones, los conflictos y los pensamientos negativos pueden tener origen en las influencias malignas que operan en esta dimensión. Sin embargo, los creyentes tienen la autoridad en Cristo para contrarrestar estas fuerzas. Santiago 4:7 declara: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este versículo no solo revela el poder de la sumisión a Dios, sino también la victoria garantizada sobre las fuerzas del mal. Lucifer y su relación con la humanidad. La rebelión de Lucifer no solo fue contra Dios, sino también contra el propósito divino para la humanidad. Desde el principio, intentó desviar a los seres humanos del plan de Dios. En Génesis 3, el engaño de la serpiente llevó a Adán y Eva a pecar, rompiendo su comunión con Dios. Este evento marcó el inicio de una lucha espiritual constante que ha continuado a lo largo de la historia. En la actualidad, esta lucha se manifiesta en diversas formas. Desde ideologías que promueven la autosuficiencia y niegan la existencia de Dios, hasta ataques directos a la fe cristiana, Lucifer utiliza estrategias para separar a las personas de su Creador. Sin embargo, las Escrituras afirman que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. Esta verdad asegura que los creyentes no están indefensos ante las tácticas del enemigo. El papel de la Iglesia en la lucha espiritual. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene un papel fundamental en la batalla espiritual. Jesús afirmó: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Esta declaración no solo promete protección, sino también una misión activa de expansión del reino de Dios en medio de la oposición espiritual. Los creyentes están llamados a interceder en oración, a proclamar el Evangelio y a vivir en santidad como testimonio ante el mundo. Además, la comunión entre los cristianos fortalece su capacidad para resistir los ataques del enemigo. Hebreos 10:25 exhorta a no dejar de congregarse, entendiendo que la unidad es una fortaleza en medio de las pruebas espirituales. La preparación para el tercer cielo. El tercer cielo, como morada de Dios, representa el destino eterno para los que han creído y perseverado en la fe. Apocalipsis 21, 3-4 describe este lugar como uno donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa nos invita a vivir con una perspectiva eterna, recordando que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Prepararse para el tercer cielo implica vivir con integridad, confiando en la gracia de Dios y rechazando las distracciones del enemigo. La esperanza en la eternidad no es solo un consuelo, sino una motivación para perseverar en medio de las dificultades. Al recordar que nuestra lucha no es en vano, encontramos fuerza para seguir adelante, sabiendo que lo que nos espera es mucho más glorioso de lo que podemos imaginar. La relación entre los tres cielos y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo marcará el final de la influencia de Lucifer y el establecimiento pleno del reino de Dios. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17 se describe cómo Jesús descenderá del cielo, y los creyentes serán llevados para estar con Él para siempre. Este evento culminará en la unión del cielo y la tierra, cumpliendo el plan eterno de Dios. Mientras esperamos este día, estamos llamados a vivir en vigilancia y fidelidad. Lucas 21:36 exhorta: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La espera activa nos prepara no solo para enfrentar las luchas del presente, sino también para recibir la recompensa eterna. Conclusión: lecciones eternas de los tres cielos y Lucifer. El estudio de los tres cielos y la rebelión de Lucifer no solo nos acerca a la comprensión de la estructura espiritual del universo, sino que también revela principios fundamentales que moldean nuestra vida diaria. La Biblia, como fuente de verdad, ilumina las luchas invisibles, las estrategias del enemigo y las promesas divinas que fortalecen nuestra fe. Este conocimiento no está destinado a ser meramente teórico, sino que tiene implicaciones prácticas para nuestra relación con Dios y nuestro caminar cristiano. El propósito de Dios en medio del conflicto. Desde la creación, el propósito de Dios ha sido establecer una relación íntima con la humanidad. A pesar de la rebelión de Lucifer y sus intentos constantes de interrumpir este plan, la fidelidad de Dios se mantiene firme. Romanos 8, 38-39 nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, ni las huestes espirituales ni las pruebas terrenales. Este amor es un ancla en medio de la tormenta espiritual. Aunque enfrentamos desafíos visibles e invisibles, tenemos la certeza de que estamos en las manos del Creador. Nuestra participación en esta lucha no depende de nuestras fuerzas, sino de la obra de Cristo en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, se convierte en un recordatorio constante de que nuestra victoria está asegurada. El rol de la fe en la batalla espiritual.
La fe es el escudo que nos protege de los dardos de fuego del enemigo, Efesios 6:16. En un mundo lleno de incertidumbre, la fe nos ayuda a mantener nuestra perspectiva centrada en Dios y sus promesas. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, invitándonos a confiar en el plan de Dios incluso cuando no entendemos completamente lo que sucede. La fe no es una pasividad resignada, sino una acción intencional de depender de Dios en cada circunstancia. A través de la oración, la lectura de las Escrituras y la comunión con otros creyentes, fortalecemos nuestra capacidad de resistir al enemigo y avanzar en nuestra misión como hijos de Dios. La derrota final de Lucifer y el triunfo de Cristo. El destino final de Lucifer está claramente delineado en las Escrituras. Apocalipsis 20:10 describe cómo el diablo será lanzado al lago de fuego, sellando su derrota eterna. Este evento marca la culminación de la historia de la redención, en la que Cristo reina supremo y todas las cosas son restauradas según el propósito original de Dios. Para los creyentes, este futuro ofrece una esperanza inquebrantable. La lucha actual no es el capítulo final, sino un preludio a la gloria eterna que nos espera. Mientras esperamos ese día, vivimos con una actitud de gratitud, entendiendo que cada prueba y victoria son parte de un plan mayor que glorifica a Dios y nos transforma a su imagen. Reflexiones para nuestra generación. En el mundo actual, donde el materialismo y la incredulidad buscan dominar la mente y el corazón de las personas, es vital recordar que las realidades espirituales no son mitos ni metáforas, sino verdades que afectan cada aspecto de nuestra existencia. Las influencias visibles e invisibles que enfrentamos nos llaman a estar alerta, a vivir con propósito y a aferrarnos a las promesas divinas. Como generación, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, testigos de la gracia y el poder de Dios. No se trata solo de resistir al enemigo, sino de avanzar con valentía, sabiendo que nuestra batalla ya ha sido ganada en Cristo. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 es un recordatorio de que no estamos solos en esta misión. El llamado a perseverar. Al cerrar esta reflexión sobre los tres cielos y Lucifer, la invitación es clara: vivir con una perspectiva celestial. Mientras enfrentamos las luchas del primer y segundo cielo, no olvidemos que nuestro destino final es el tercer cielo, en la presencia gloriosa de Dios. Esta esperanza nos impulsa a perseverar, a confiar en su plan y a permanecer firmes en la fe. Que este conocimiento nos inspire a vivir con integridad, a resistir al enemigo y a proclamar el Evangelio con pasión. La historia de los tres cielos y Lucifer no es solo una lección del pasado, sino una guía para el presente y una promesa para el futuro. Caminemos con la certeza de que nuestro Dios reina soberano y que en Él tenemos vida, esperanza y victoria eterna. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.